¿Necesitas un profesor para despertarte? Esta es una pregunta que me hacen muy a menudo de una forma u otra. Así que la respuesta es sencilla. Depende. Depende de lo que entiendas por profesor. Ninguno de nosotros despierta, o tal vez casi ninguno de nosotros despierta sin algún tipo de interacción con un maestro. Es decir, alguien que ha tenido un despertar por sí mismo, o tal vez está liberado. Lo que ocurre es que estos maestros vienen en diversas formas. Así, en mi experiencia personal, mi maestro vino en forma de libro. El libro se llamaba Los Tres Pilares del Zen, y había habido mucho antes de esto. Mucho sufrimiento, mucho contemplar la naturaleza del sufrimiento. ¿Por qué estaba sufriendo? Contemplar la naturaleza de mi propia identidad. Pero nada de esto estaba en un contexto que yo llamaría espiritual en ese momento. Y realmente no tuve contacto con un maestro espiritual. Nunca había tenido un fuerte sentido de lo que era el despertar, pero sabía que algo iba mal, que algo no encajaba. Y esto culminó cuando leí un libro. Cogí un libro titulado Los Tres Pilares del Zen en el momento adecuado. Mientras buscaba en esos capítulos, encontré dos en particular que me resultaron muy útiles. Uno de ellos era una conversación entre un profesor Zen o un maestro Zen y un estudiante o un grupo de estudiantes, uno por uno, mientras se encontraban con este profesor, este maestro, en la sala Dokusan, que es un encuentro cara a cara en el que no se tiene un tipo de conversación habitual. Hablas directamente de tu experiencia inmediata de la realidad, de la percepción, de la identidad. Y estas conversaciones eran investigaciones directas de estos maravillosos y generosos practicantes. Experiencia a medida que pasaban por todas las pruebas y tribulaciones asociadas, con sentarse durante horas y días enteros en un rígido retiro zen, con el único propósito de investigar su verdadera naturaleza. Y las palabras fueron registradas por un escriba. Y mi acceso a esto todavía me produce un sentimiento de gratitud. Eran palabras en una página de una conversación grabada de 40 años antes, o quizás 30 años antes. Probablemente algunas de las personas de las conversaciones ni siquiera seguían vivas. Ciertamente, el maestro Zen Yasutani Roshi no seguía vivo. Y sin embargo, esas palabras, esos intercambios, sobresalían de la página. Eran poderosas. Estaban sucediendo ahora mismo. Eran eléctricos. Transmitían algo completamente más allá de la vida tal y como yo la conocía. Mi propia vida tal y como yo la conocía. El argumento y la narrativa de mi vida tal y como yo la conocía. Y me daba cuenta de que algo se estaba transmitiendo. Algo estaba ocurriendo. Y no se sentía como allí en el libro o en esas habitaciones Dokusan 30 años antes. Y no se sentía como aquí en mi propia vida. Daba la sensación de que ocurría en un lugar que era más grande que todo eso, que lo abarcaba todo. Un lugar de interconexión que nunca antes había conocido. Un lugar de maravilla y misterio que nunca antes había experimentado que yo pudiera recordar. Así que fue una transmisión muy poderosa. Y el maestro era Yasutani Roshi, o Yasutani, el maestro Zen. Pero no lo conocí en persona. Ni siquiera estaba vivo cuando leí estas páginas, estos capítulos. Así que, hasta ese punto, fue un maestro Zen, un profesor que me despertó o me mostró cómo despertarme a mí mismo. Así que en ese momento tuve un maestro. Esta es mi historia. Esto ocurre de forma diferente en cada persona. Pero esto puede suceder mientras lees The Power of Now de Eckhart Tolle, ese primer sabor a algo más real que real, más allá de lo ordinario. Y, ya sabes, podría ser cuando lees mi libro, podría ser cuando lees un libro diferente,
Podría ser cuando ves un video de no dualidad en YouTube u otra plataforma, o escuchas un podcast. Podría ser un encuentro casual con alguien que no es un profesor en sí, pero que está profundamente realizado, y entras en contacto con él, y simplemente tienes lo que parece una conversación casual, y algo empieza a abrirse. Así que todas estas posibilidades que estoy describiendo ocurren la mayoría de las veces. Así es como empieza el despertar para la gente, por lo que he visto. Ahora, por supuesto, podrías estar en una situación de Dharma tradicional. Puedes ser practicante del Dharma, del budismo Zen, del Dogen, o de alguna de las tradiciones hindúes. Y tienes una relación formal con un maestro que también te lleva al despertar. Pero si se suman todas las formas en que interactuamos con los profesores, ya sea de manera asimétrica o en tiempo real, formal o informal, en vídeo, por escrito o en persona, para mí no tiene ninguna importancia. Lo que importa es que el vehículo del Dharma se acerque, te toque en el hombro y te muestre que es posible. Ese es el papel de un profesor. Ese es el valor de un profesor. Un facilitador, un guía, como quieras llamarlo. Yo lo llamo transmisión. Ahora, para algunas personas, sí tienen sabores profundos de conciencia pura, unidad, atemporalidad, no dualidad, incluso de la nada, o aparentemente de la nada, sin entrar en contacto con uno de estos tipos de libros o enseñanzas de sabiduría antigua o videos. Me atrevería a sugerir que, en la mayoría de esos casos, incluso tú probablemente entraste en contacto con alguien o algo, y simplemente no te diste cuenta, no lo reconociste. Las transmisiones ocurren todo el tiempo, ocurren en conversaciones casuales, ocurren a través de las personas que menos te lo esperas, y también como resultado de tragedias o experiencias inesperadas. Cuando tu plan de vida se tambalea o se borra, de repente tus expectativas se ven truncadas. Todo eso suena terrible para el ego, pero suena como música para mis oídos cuando hablamos de despertar. Así que los acontecimientos también pueden ser situaciones de profesores, seguro. Así que nadie es realmente una isla cuando se trata de esto. Incluso estos despertares de la nada, hay algo detrás de él, y puede que solo sea kármico. Puede ser algo que no es obvio para la mente conceptual, pero energéticamente, hay, un camino hacia ello. Así que, en este sentido, todo el mundo tiene un maestro de algún tipo. Y eso es parte de lo que nos abre. Comienza el desmantelamiento del ego, y en última instancia, de la estructura del yo. El desmantelamiento de la ignorancia, la confusión, la disociación. Ahora bien, esta pregunta se plantea a menudo en un contexto un poco diferente, y ¿es útil trabajar con un profesor uno a uno? ¿En persona, cara a cara? ¿O quizás a través de una comunicación asimétrica, como el correo electrónico, los mensajes de texto o los mensajes de voz? Este es el tipo de cosas que suelo hacer. ¿Es eso valioso? ¿Debería hacerlo? Y creo que es valioso. Creo que acelera el proceso. Eckhart Tolle describió esto en su libro, El poder de la hora. Si pones un tronco en llamas junto a otro que no lo está o que arde muy rápidamente, ese segundo tronco arderá. Si quitas el primer tronco, a veces ese fuego se apagará, pero tarde o temprano arderá por sí solo. Y cuando hablamos de un maestro liberado, o un maestro que está libre de las ilusiones fundamentales que nos atan, ese tipo de maestro, ese tipo de persona, ese tipo de guía facilitador,
No hay una palabra específica. Son solo palabras convenientes. Tienen un profundo efecto en ti, especialmente cuando estás muy abierto a despertar, o ya has tenido un despertar. La profundización, el ayudarte a ver, las percepciones sutiles que son muy fáciles de pasar por alto en etapas posteriores de la realización, los puntos de fijación. Esto es muy valioso. No es necesario, honestamente, pero es muy valioso. Y la mayoría de las personas que conozco que han navegado etapas de realización más profundas y demás, han tenido interacciones con personas como esta. Pero ciertamente no es necesario. Hay tanto contenido bueno ahora disponible para ti, a través de podcasts, a través de YouTube, etcétera, etcétera, libros. Pero si tienes los medios o el tiempo, te lo recomiendo. En general, algunos de estos profesores trabajan como facilitadores de guías. Eso es lo que hacen. Así es como ganan dinero. No hay nada malo en ello, igual que no hay nada malo en que tú aceptes dinero a cambio del trabajo que haces. La gente necesita comer. La gente necesita pagar el alquiler. La iluminación no significa que mágicamente manifiestes dinero de la nada. Así que no tengo ningún problema con que la gente cobre por su tiempo, siempre que sea razonable. Alguien te está cobrando $1000 la hora porque es un iluminado. Deberías buscar a alguien que no necesite grandes cantidades de dinero, pero unos honorarios razonables por este tipo de cosas es lo normal para quienes se ganan la vida así. Y en mi opinión, no hay nada más admirable que alguien capaz de ganarse la vida así. Y lo hace desde un lugar sin agenda personal cuando se trata de despertar. Y están ahí fuera. Así que solo quiero señalar que sobre el valor de la misma. Pero lo que estás pagando es su tiempo. No pagas por la transmisión. Pagas para que puedan dedicarse a esto en lugar de tener que trabajar en una profesión, digamos, más convencional o lo que sea. Así que tendrás que encontrar a alguien que cobre. Hay gente que hace algunas cosas gratis, pero a menudo son personas que trabajan en otras profesiones y no tienen mucho tiempo, y el acceso a ellos es muy limitado. Así que hay recursos. Si no tienes dinero, no puedes pagar nada. Pero que sepas que están ahí fuera. Hay gente ahí fuera que está dispuesta a guiar, facilitar. Puede que se llamen a sí mismos profesores, puede que no. Puede que se sientan cómodos con ese término, puede que no. A menudo le digo a la gente que no soy profesor, no puedo enseñarles nada, esa es la pura verdad. El despertar no consiste en que aprendas algo, eso está claro. Desaprender, tal vez soy un desaprendizaje, no te dejes atrapar por la terminología. Preocúpate más por la persona. ¿Cómo actúa? ¿Qué te parece? ¿Te parece que tiene una agenda? ¿Te parece un poco egoísta? ¿Algo así? Pueden ser señales de alarma. Investiga. En el capítulo de mi libro dedicado a los profesores, profundizo mucho en lo que hay que buscar, lo que hay que evitar, y cómo evitar que la relación profesor-alumno se convierta en cooptada o disfuncional, ya sea por tu parte o por parte de un profesor. Así que hay muchos matices en esto. Y veo a la gente meterse en malas situaciones, a menudo con más gente del tipo culto narcisista, que hay por ahí, que con un auténtico, profesor. Pero algunos de nosotros somos muy susceptibles a ese tipo de influencia, ese tipo de manipulación. Por eso escribí el capítulo como lo hice. Así que échale un vistazo si te preocupa ese tipo de cosas. Pero incluso si no lo eres, puede ser útil porque hay cosas sutiles que entran en juego a veces, en cualquier relación interpersonal, cualquier acuerdo interpersonal que puede que no veas. Pero pueden ser un obstáculo. Y algunas de ellas están de tu lado, otras del lado del profesor. Así que hay algunas precauciones y algunas directrices que expuse en mi libro, que serán útiles si esto es lo que te interesa. Pero debes saber que existen. Hay facilitadores muy, muy valiosos, poderosos y potentes. Y veo que ocurren grandes cambios cuando la gente interactúa con ellos. No hay garantía de que no puedas predecir nada de esto, de verdad. Si alguien te garantiza que vas a tener un despertar o iluminación o lo que sea, entonces para mí, eso es un poco una bandera roja. Este es un proceso muy impredecible. Es muy no lineal.
Pero no tengo ninguna duda de que interactuar con un ser humano liberado, ya sea de manera formal o informal, en persona o no, tiene un efecto profundo. Esto incluye también ir a retiros. Si vas a un retiro dirigido por un maestro que te hace sentir liberado, eso te transmite poderosamente. El mero hecho de estar en esa proximidad del grupo, de la sangha, de los otros practicantes muy sinceros. La forma de moverse de la gente es muy diferente en estos entornos, y tiene un profundo efecto en ti desde el punto de vista empático, emocional, y por supuesto cognitivo. Así que esa es otra forma de enseñanza o interacción con un maestro o incluso con un grupo de maestros. Todas estas son cosas que hay que investigar y explorar. Para resumir todo esto, como dije al principio, casi todo el mundo tiene un maestro de una forma u otra. Y te corresponde mantenerte en contacto con los maestros para obtener retroalimentación, incluso a medida que atraviesas etapas más profundas, percepciones más profundas. Estar abierto a la retroalimentación, estar abierto al compromiso relacional con alguien que es muy claro. No tienen por qué ser más ilustrados que tú, ni nada por el estilo. Es absurdo decirlo, pero la gente clara, la gente compasiva, la gente que no se siente fijada en ninguna agenda, puede ser de gran ayuda y apoyo a lo largo de este proceso. Así que creo que buscar alguna fijación en ti mismo que diga, no necesito un maestro. Nunca he tenido un profesor, nunca lo necesito. Nunca necesitaré un profesor. Yo soy el maestro. Esa es una gran bandera roja interna. Cuidado con eso. Veo a algunas personas que se obsesionan de esa manera. Y puedes estar en una etapa profunda de realización. Pero todavía hay algo que no estás viendo a menudo, si realmente no estás abierto a algún tipo de retroalimentación de otros facilitadores. Se dieron cuenta de los seres humanos. Así que ese es el trato. Todos somos aprendices en un sentido u otro. Todos somos estudiantes en un sentido u otro. Mi maestro Zen solía decir, aprendo de todo lo que hay dentro y fuera de mí. Es una actitud muy buena. Yo pienso exactamente lo mismo. Aprendo de todo lo que hay dentro y fuera de mí. Sin fin, espontáneamente, tan hermoso. Y las lecciones más importantes no se pueden expresar con palabras, ni siquiera se pueden compartir. ¿De verdad? ¿Con quién vas a compartir eso? ¿Alguien más? ¿Ves el dilema cuando hablamos de no dualidad? No hay nadie más. Eso no significa que tú seas lo único que existe. No es solipsismo. Simplemente significa que todo el paradigma del yo y el otro pierde todo su significado, ya no tiene sentido. Y sin embargo, convencionalmente hablando, podemos hablar de estar dispuestos a abrirnos a interacciones con otras personas, que son muy claras. Esto se llama vulnerabilidad, y es muy útil en el espectro de las emociones. Así que tienes maestros a tu alrededor, incluidos los sonidos, las sensaciones de tu cuerpo, el dolor, las emociones, la ilusión de tu pareja, la tuya y la de los demás. Todos ellos son tus maestros. Y si te sientes inclinado o te sientes atascado, has estado en esto por 2 décadas. Y algo simplemente no quiere moverse más allá de tu sentido actual de fijación, o de tener un centro fuerte o contracción. Yo recomendaría interactuar con un maestro liberado, un ser liberado. O quizá no sepas si están liberados, no importa. ¿Te parecen claros? ¿Sientes que no tienen agenda? ¿Te infunden la sensación de que realmente tienes todo lo que necesitas para despertar ahora mismo? Tanto si lo dicen literalmente, como si lo dan a entender a través de su lenguaje y su comportamiento, será una buena enseñanza de futuro para ti. Así que vea por ello. Pero nunca olvides que el último gurú del pensamiento está dentro de ti. O digamos dentro de su experiencia inmediata. Ahora mismo, y ahora mismo, y ahora mismo siempre. Solo viene en diferentes formas.